Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión, ¿eh? Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la alquimia. Un tema que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Exactamente. Y lo que vamos a hacer hoy es ahondar en su historia, Sus prácticas. los personajes clave y hasta sus conexiones con la ciencia moderna. Tenemos un montón de material por delante. Lo interesante de la alquimia es que va mucho más allá de la simple idea de transformar plomo en oro. Es un viaje de transformación total, una búsqueda incansable de la pureza y el conocimiento. ¡Wow! Un reflejo de cómo hemos entendido el universo a lo largo del tiempo. Me encanta esa idea de la transformación total. Ok, empecemos por lo básico. ¿Qué significa realmente la palabra alquimia? Buena pregunta. Una teoría bastante popular dice que la palabra viene de la unión del artículo árabe y la palabra egipcia keura, que significa la madre de todas las artes, imagínate. Desde el antiguo Egipto ya se le daba una importancia enorme a la alquimia. La madre de todas las artes. Suena súper poderoso. Y si pensamos en los objetivos de la alquimia, no se limitaban solo a lo material, ¿cierto? Exacto. Tenían dos grandes objetivos. Crear la legendaria piedra filosofal para la transmutación y elaborar elixires potentísimos para curar enfermedades e incluso alcanzar la inmortalidad. ¿Te imaginas? Sería increíble. Pero, siendo realistas, ¿de verdad lograron los alquimistas esas cosas? Sus métodos eran tan diferentes a los de la ciencia moderna. Tantas preguntas. Y esas son solo algunas. Acompáñanos en este viaje a través de los siglos y juntos iremos descubriendo las respuestas. Por ejemplo, Dale. ¿te has fijado alguna vez en el caduceo? Ese símbolo que se usa mucho en medicina. Claro, con las dos serpientes entrelazadas. ¿Pero qué tiene que ver con la alquimia? Más de lo que parece. El caduceo, con esas serpientes, simboliza la dualidad y la transformación que busca la alquimia. Representa el principio del solve e coagula. Separar y unir, disolver y coagular. Es un ciclo sin fin de descomposición y recomposición. Como un constante tira y afloja. Es como si las serpientes estuvieran devorando y renaciendo constantemente. Y si pensamos en cómo la alquimia se expandió del antiguo Egipto a Grecia y a otras partes del mundo, vemos un proceso similar, ¿no? Totalmente. Esa expansión coincidió con cambios culturales y sociales que dividieron la alquimia en dos ramas. Una práctica, que trabajaba con metales y materiales, y otra mística, que buscaba verdades espirituales. Un cambio radical. Pero antes de avanzar, regresemos al punto de partida. ¿Cómo era la alquimia en el antiguo Egipto? En el antiguo Egipto, la alquimia era un conocimiento secreto que solo los sacerdotes dominaban. Se han encontrado papiros con registros de hace miles de años. ¡Wow! Y la figura legendaria de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, se considera el padre de la alquimia. Claro. Se dice que condensó todo el conocimiento universal en la famosa tabla esmeralda. Exactamente. La tabla esmeralda tiene 12 preceptos o ideas clave. Uno de los más importantes es la interconexión entre todo lo que existe. Lo que está arriba, lo que está abajo, los elementos, el sol, la luna. Una visión holística del cosmos. Todo conectado. Una visión que influyó muchísimo en la alquimia. Pero ojo, que los alquimistas egipcios no eran solo teóricos o místicos, ¿eh? También eran artesanos hábiles que trabajaban con metales, tintes, vidrio e incluso con lo que hoy consideraríamos medicina primitiva. La alquimia egipcia era muy práctica y experimental. Y ese conocimiento viajó a lo largo de los siglos. Llegó a China, India y finalmente a Europa a través del mundo islámico. Un viaje increíble. Un viaje alucinante. Hablemos de China. Ahí la alquimia se mezcló con las prácticas taoístas, ¿no? Correcto. Los taoístas buscaban la inmortalidad a través de la alquimia. Usaban la dietética, la gimnasia, la respiración y ciertas sustancias para lograrlo. Exacto. También creían que los astros influían en la formación de los metales en la Tierra. Fascinante. Una conexión con el cosmos. Y desde China, la alquimia viajó a la India. Allá los alquimistas estaban influenciados por la teoría atomista. Creían que todo, incluso nosotros, estamos hechos de partículas pequeñísimas e invisibles, llamadas átomos. Exactamente. Increíble. Imagínate, los alquimistas en la India ya hablaban de los átomos hace siglos. Y desde ahí la alquimia llegó a Europa a través del mundo islámico. Es increíble cómo diferentes culturas fueron aportando al desarrollo de la alquimia, ¿no? Lo que me parece fascinante es cómo la alquimia se convirtió en un crisol de ideas y prácticas de diferentes culturas. Por ejemplo, en Alejandría, el pensamiento aristotélico se mezcló con el platónico y eso influyó en la alquimia por siglos. Un verdadero intercambio de sabiduría. Y bueno, ya que hemos recorrido el camino de la alquimia a través de los siglos, ¿qué te parece si nos adentramos en el corazón del proceso alquímico, la gran obra? ¿Listos para descubrir sus secretos? Vamos a ello.
La gran obra, ese proceso de transformación que busca la alquimia, se divide en varias etapas. Cada una tiene su propio simbolismo y significado. Una de las más conocidas es la nigredo, representada por el color negro. El nigredo. Es un poco oscuro e intenso, ¿no? ¿De qué se trata exactamente? La nigredo simboliza la putrefacción, la descomposición, la muerte simbólica de la materia prima. Es como una limpieza profunda necesaria para purificar y liberar la esencia que se esconde en el interior. Entiendo. Es como decir que para crear algo nuevo, primero hay que dejar ir lo viejo. Exacto. Suena profundo. Sí. ¿Y qué pasa después de esta fase tan oscura? Después de la nigredo viene la albedo, representada por el color blanco. Aquí la materia se purifica, se ilumina, es como un despertar espiritual. Se podría decir que es una etapa de renacimiento de una nueva vida. De la oscuridad a la luz. Me gusta cómo suena eso. Supongo que la última etapa es la más esperada, ¿no? Así es. La última etapa es la rubedo. representada por el color rojo. Es la culminación de la gran obra, el momento de la perfección de la unión con lo divino. Se asocia a la creación de la piedra filosofal ese objetivo tan deseado por los alquimistas. La piedra filosofal, el sueño de muchos alquimistas. Pero me imagino que este proceso no era tan simple como seguir una receta de cocina. La gran obra era un proceso complejo que requería un conocimiento profundo de la naturaleza de los astros, de los elementos. Los alquimistas creían que el tiempo, la selección de los ingredientes y la influencia de las energías celestiales eran claves para el éxito. Es decir, no se trataba solo de manipular la materia externa, sino también de una transformación interna del propio alquimista, casi como una búsqueda espiritual. Exactamente. La alquimia era una disciplina que integraba lo material y lo espiritual. Interesante. Y como en toda búsqueda había quienes se desviaban del camino, había alquimistas honestos y dedicados a la búsqueda del conocimiento, pero también charlatanes y estafadores que se aprovechaban de la gente. Claro. Como en todos los ámbitos de la vida, siempre hay quienes buscan aprovecharse de los demás. Lamentablemente sí. Había quienes usaban trucos para engañar a sus clientes, prometiéndoles riquezas o inmortalidad que nunca podrían conseguir. Vaya. Usaban técnicas como el baño de oro para hacer creer que habían logrado la transmutación, o vendían vidrio coloreado haciéndolo pasar por piedras preciosas. ¡Historias! Engaños y promesas falsas. A pesar de eso, la alquimia seguía trayendo mentes brillantes y curiosas. A lo largo de la historia ha habido alquimistas famosos cuyos nombres aún recordamos. ¿Quiénes son algunos de estos personajes y qué misterios los rodean? Hay muchos, pero algunos de los más conocidos son Nicolas Flamel, un escriba parisino que supuestamente logró la transmutación y cuya riqueza se hizo legendaria. Sí. El enigmático conde de Saint-Germain, famoso por su vasto conocimiento y sus afirmaciones de inmortalidad. Y Paracelso, un médico y alquimista renacentista que desafió la medicina tradicional y promovió el uso de minerales en la curación. Nicolas Flamel. Su historia es fascinante. Se dice que descubrió el secreto de la piedra filosofal gracias a un libro misterioso que le costó una fortuna. Claro. Y el conde Saint-Germain, un personaje rodeado de misterio. Hay historias que lo ubican en diferentes épocas, siempre con el mismo aspecto juvenil. Intrigante. Sí. Y Paracelso, un personaje controvertido, pero sin duda un visionario que abrió camino a la química moderna. Totalmente. Lo interesante de estos personajes es que sus historias mezclan realidad y ficción, lo que los hace aún más atractivos. Representan la fascinación que la alquimia ha ejercido sobre la humanidad, la búsqueda de lo desconocido, la posibilidad de trascender los límites de la materia y el tiempo. Exactamente. Una búsqueda que de alguna manera continúa hasta nuestros días, aunque la alquimia como tal ya no se practica de forma generalizada. Sí. Sus ideas y principios han influenciado el desarrollo de la ciencia moderna, ¿cierto? Totalmente. La alquimia sentó las bases para disciplinas científicas como la farmacia. Con su enfoque en las propiedades medicinales de las sustancias, y la química, que se basa en la experimentación con los elementos y sus reacciones. Es decir, que aunque algunas creencias alquímicas fueron refutadas por la ciencia, Sí. otras sirvieron como punto de partida para importantes descubrimientos. Correcto. Un legado alquímico. Y si pensamos en algunos de los avances científicos más recientes, podemos ver cómo la ciencia de alguna manera está logrando lo que los alquimistas soñaron durante siglos. Exactamente. La transmutación nuclear, aunque a escala microscópica, es un ejemplo de cómo la ciencia ha logrado lo que los alquimistas buscaban. La investigación con células madre, con su potencial para la regeneración y la prolongación de la vida, también tiene ecos de la búsqueda alquímica de la inmortalidad. Es increíble. Y no podemos olvidar la nanotecnología y la inteligencia artificial que están expandiendo los límites de lo que es posible
en términos de manipulación de la materia y creación de nuevas formas de inteligencia. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? La pregunta que surge es, ¿alcanzaremos algún día el nivel de control consciente sobre la materia y la energía que los alquimistas buscaban? ¿O hay transformaciones que es mejor dejar en el reino de lo misterioso? Qué pregunta tan intrigante. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de la alquimia. Sí. Un mundo lleno de misterios, sabiduría ancestral, de búsquedas incansables y de una profunda conexión entre lo material y lo espiritual. Lo que me fascina es que, a pesar de todos los avances científicos, la alquimia sigue teniendo ese aura de misterio y atractivo que perdura. Quizás sea esa búsqueda incesante de la transformación de la perfección, de lo oculto, lo que nos sigue cautivando. Es verdad. Es como si nos llamara desde las profundidades de la historia. La alquimia parece hablarnos de algo que va más allá de lo puramente material, ¿no crees? Como si conectara con una parte de nosotros que busca respuestas más profundas. Totalmente. Y hablando de conexiones, ¿qué me dices de la relación entre la alquimia y el arte? He oído que muchas obras de arte tienen un trasfondo alquímico. Por supuesto. La alquimia ha tenido una gran influencia en el arte, la literatura, la arquitectura, desde las catedrales góticas hasta las pinturas renacentistas. Podemos encontrar ejemplos de simbolismo alquímico. Por ejemplo, el laberinto es un símbolo recurrente en la alquimia que representa el camino hacia la iluminación, la búsqueda de la verdad. Y en muchas catedrales podemos encontrar laberintos en el suelo o en los vitrales. Es cierto. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber visto un laberinto en la Catedral de Chartres. Impresionante. Claro. Y las gárgolas, esas criaturas grotescas que adornan las catedrales góticas, también tienen un significado alquímico. Algunos creen que sí. Las gárgolas podrían representar las impurezas que se liberan durante el proceso alquímico, o incluso los demonios que intentan sabotear la gran obra. Interesante. ¿La alquimia ha dejado una huella imborrable en la cultura occidental? Sin duda. Volviendo a la pregunta que planteabas antes, ¿crees que la ciencia moderna está reemplazando a la alquimia o que en realidad la está continuando de alguna manera? Es una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Por un lado, la ciencia ha desmentido muchas de las creencias alquímicas y ha desarrollado métodos más rigurosos para investigar la naturaleza. Pero por otro lado, la ciencia también está explorando nuevas fronteras como la física cuántica o la biología sintética, que nos llevan a cuestionar nuestras ideas sobre la realidad y la posibilidad de manipular la materia a un nivel fundamental. Es decir, que tal vez la ciencia está redescubriendo algunos de los principios que los alquimistas intuyeron hace siglos. ¿Quién sabe qué sorpresas nos esperan en el futuro? Exacto. ¿Crees que la alquimia volverá a tener un papel importante en la sociedad? Es difícil predecir el futuro, pero creo que la alquimia, con su enfoque holístico, su interés por la transformación y su búsqueda de la unidad entre lo material y lo espiritual, tiene mucho que aportar a la sociedad actual. En un mundo cada vez más fragmentado, la alquimia nos recuerda que todo está conectado, que la materia y el espíritu son dos caras de la misma moneda. Una visión muy necesaria en estos tiempos. Bueno, creo que hemos recorrido un largo camino en esta inmersión en el mundo de la alquimia. Sí. Hemos explorado sus orígenes, sus prácticas, sus personajes claves, sus conexiones con la ciencia y el arte, e incluso sus posibles implicaciones para el futuro. Un viaje fascinante. Y a pesar de todo lo que hemos aprendido de la alquimia, sigue siendo un misterio fascinante. Totalmente. Un misterio que nos invita a seguir explorando, a seguir buscando, a seguir transformándonos. Exacto. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les animamos a que sigan investigando, a que profundicen en este tema, que como hemos visto es mucho más que una simple búsqueda para convertir plomo en oro. Es un viaje de autodescubrimiento, una exploración de los límites de la realidad, una búsqueda de la unidad y la armonía. Así es. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la alquimia. Hasta la próxima.